Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Este versículo nos va a servir de base para decir lo que queremos decir. Dice el versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, cuando uno ve este pasaje se da cuenta que en la Biblia existe lo que se llaman ex homosexuales. Y cuando uno lee este pasaje se da cuenta, porque dice eso erais algunos, o sea, personas que antes tenían una conducta de ese tipo cambiaron. El enfoque bíblico, el enfoque que Dios tiene en las Escrituras es que esto es un pecado. Si lo enfocamos de otra manera, perdemos el enfoque que Dios tiene. La sociedad de hoy no lo quiere ver así, de esa manera, y por eso pierde el enfoque. Si ustedes se dan cuenta, está en una lista de lo que no heredan y utiliza frases como fornicario, idólatra, adúltero, afeminados y lo que se echan con varones. La palabra homosexual no existe ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es una palabra de uso moderno. Es una palabra que comenzó a utilizarse a partir del siglo XVIII, por ejemplo. Por eso usted no va a encontrar que la Biblia habla de la homosexualidad. Sin embargo, hay un tema que la Biblia sí se ocupa y que la sociedad la ha usado por los siglos, que es el tema o la palabra sodomía. Sodomizar o sodomía o practicar la sodomía viene de Sodoma y Gomorra, por un hecho que vamos a ver más adelante. Otra cosa importante es que en este capítulo Pablo trata el tema de la sexualidad en sentido general. Hay unos creyentes que dicen que realmente nosotros nacemos asexuales, es decir, usted no es ni homosexual, ni heterosexual, ni tiene una sexualidad definida cuando nace, sino que de acuerdo a su trabajo en la sociedad y cómo lo acostumbre, usted va a hacer. Sin embargo, por las Escrituras, me atrevo a desmentir esto, porque me atrevo a decir que hay diseños en nosotros que nos dicen a nosotros para qué fuimos hechos. Yo voy a hablar de este tema juntando tal vez alguna estadística médica. Voy a utilizar un tema bíblico ligado con medicina. ¿Por qué? Porque hay que también hablar un poquito de esto para que la gente tenga una orientación también desde el punto de vista médico. Fíjense también que el apóstol Pablo sabía lo que hacían los griegos. Los griegos practicaban lo que se llamaba la inmoralidad sexual. La palabra fornicación en el lenguaje griego es la palabra de donde viene la palabra pornografía. O sea, la palabra griega es porneia, que significa inmoralidad sexual. Entonces, cuando usted le agrega la palabra grafía, significa vistas o señal, o grafo, significa escritura también. De ahí que la palabra porneia significa, en este caso, fornicación en español, pero significa, porque es una palabra más amplia, significa inmoralidad en el orden sexual. Sin embargo, el apóstol aquí utilizó dos palabras que no son comunes de utilizar. Utilizó la palabra ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No existía la palabra homosexual, pero existían frases que describen ampliamente lo que significa esa conducta.
Es muy difícil la palabra griega que aparece aquí, cómo traducirla. La palabra afeminado es una palabra que se traduce como ser suave dentro de una relación, pero se pone aquí dentro de una lista de pecados. Un afeminado no es que tiene conducta afeminada. Usted puede tener la mano quebrada y qué sé yo, y eso no quiere decir que usted sea un afeminado. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento dicen que la palabra afeminado es el que hace el papel de mujer en una relación. Y aquí entonces, lo que se echan con varones, ahí entonces viene la parte, el que hace el papel de hombre en la relación. O sea que ambos, tanto el uno como el otro en la Biblia, son condenados. O sea que no existe un matrimonio entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer y otra mujer. Pero no quiero también que ustedes pasen por alto. Cuando nosotros decimos que la Biblia habla de esto como un pecado, yo no quiero que en su mente también llegue la idea que yo odio a los homosexuales, o que yo odio a las lesbianas, o que yo le tengo odio a los borrachos, o que yo le tengo odio a los drogadictos. Eso no quiere decir eso, ni que Dios lo odia tampoco. Cristo murió por ellos también, porque Cristo murió por todos los pecadores, incluyendo cualquier pecado. No es que hay un pecado para Dios que sea de la estatura del monumento y un pecado de tamaño de una hormiga. Para Dios los pecados son pecados, afectan su santidad y son iguales delante de Él. Ahora, para nosotros pensamos que un pecado es más grande que otro. Por eso pensamos que un adúltero es peor que un ladrón, o que un borracho, un maldiciente es igual. Todos están en una realidad delante de Dios de que somos pecadores. Entonces tienen que tener en su mente la idea de que el propósito nuestro no es decirle, míralo ahí, tú eres esto. No, es decirle que en Cristo sí se puede. ¿Por qué? Versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Qué le parece? ¿Habían algunos así? Sí, habían algunos así. No todos, pero había. La cultura griega tenía ese problema. O sea, los griegos tenían el culto a todo, incluyendo hasta la homosexualidad y a los hombres. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el contexto, en el versículo 20, la cruz está ahí, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerden que leímos ese pasaje para desmentir la idea de que una gente dice, este cuerpo es mío, la autodeterminación, yo hago lo que quiera. No. En la Biblia nos dice a nosotros que ese cuerpo no es suyo, pertenece a Dios. Cristo murió por ti, derramó su sangre para comprarte. Tu cuerpo no es tuyo, pertenece a Dios, tú no haces lo que quieras con él. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú digas, yo no entiendo eso, yo hago lo que yo quiero. No, si tú haces lo que tú quieres, entonces va a tener consecuencias. Tú tienes que hacer lo que el dueño diseñó para nosotros y cómo nos hizo a nosotros. Este tema es muy largo. En 1 Corintios, Pablo dedica el capítulo 6 a la sexualidad. Este es un capítulo que habla de que la sexualidad no es vista como algo deportivo, sino que es visto como Dios lo ve, como un pecado. Luego en el capítulo 7 también habla de la postura del apóstol Pablo y el Espíritu Santo aquí sobre los que no quieren casarse. Dice, pero si no, estoy leyendo 1 Corintios 7, 9. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Miren ahí. O sea que no es un asunto solamente aquel que es homosexual, no, sino los que también practican el adulterio, que se hace normalmente con una mujer y un hombre, ¿verdad? Porque los que están unidos en matrimonio, dice el versículo 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En caso de matrimonio mixto, que eso es un asunto que podemos discutir en otro momento, pero solamente aquí pongo ese tema. Así que, después que he entendido la primera diapositiva, después que hemos pensado un poquito sobre este tema, a la luz de 1 Corintios, ya tenemos claro una cosa. Primero, que la homosexualidad es un pecado. Segundo, que Dios no odia a los homosexuales. Y que en el tiempo del Nuevo Testamento,
Hubieron personas que practicaban ese pecado y Jesucristo lo limpió, lo salvó y después estaban en la iglesia. O sea que se puede. Eso es lo que está diciendo. Este es un tema de actualidad. De actualidad porque realmente hoy la gente habla de eso como si fuera una virtud y se dividen, no, porque hay que respetar. Yo no estoy diciendo que le caiga atrás, que le dé con una cadena, ni a los borrachos, ni a los drogadictos, ni a los adúlteros, ni a los homosexuales, no. Eso es un pecado igual que cualquier otro, que hay que decírselo a la persona si te lo preguntan, pero no estrujárselo. Hay que ponerlo igual que los demás pecados, como la Biblia lo presenta, y decirle: Cristo te ama, Cristo murió por ti. Eso es así, ¿eh? Así que este es un tema de, vamos a decir, que hay que verlo como objetividad bíblica y no tenemos miedo al mundo de decir lo que la Biblia dice. O sea, no tenemos temor de decir lo que la Biblia dice, porque siempre lo ha enseñado las Escrituras. Hay un caso que en la Biblia se menciona que trajo una maldición en los cananeos, en los cananitas. Un descendiente de Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y uno de sus hijos, Cam, Noé, después del diluvio, hizo un sembradillo de uva y comenzó a beber jugo de la uva, se emborrachó, se quitó la ropa y entonces uno de sus hijos, Cam, la Biblia lo reprocha de tal manera que sus hijos iban a ser siervos de siervo. Eso lo podemos buscar en Génesis, ahí está capítulo 9. Voy a buscar porque tal vez tengo que hacer para no dejar las cosas en el aire. Como tenemos hasta las 3 de la mañana, no hay problema. La gente sale a una hora y a veces no llega como el avión aquel, o sea que nosotros no tenemos problema. No es mentira, no vamos a poder buscar. Génesis 9, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. En Levítico Dios prohíbe que los hijos vean la desnudez de su padre. Eso dice que los psicólogos dicen que papá bañarse desnudo con un niño es un puro disparate. No hay respeto, después se quejan. No es que las cosas, o sea, mi padre es igual que yo, tiene los mismos órganos, pero yo tengo que mantener cierta postura de respeto y Dios lo prohíbe, que los padres descubran la desnudez delante de sus hijos. Pero ¿qué sucede? Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Digo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Son de origen semita, vienen de Sem. Los cananitas y los cananeos, que eran un pueblo difícil, muy corrupto a través de la historia, vienen de Can y por consiguiente vienen de Canaán su hijo. Entonces engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Ustedes dirán: pero yo no veo nada. ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que los estudiosos del idioma hebreo dicen que este muchacho Cam, el hijo de Noé, lo vio con burla a su padre del mundo. E incluso a muchos creen, por el juego de palabras que aparece ahí, que parece como que él le quería entrar al viejo. O sea, fíjense ustedes hasta dónde se ve esta situación. Eso es un poquito fuerte, de verdad. Sin embargo, Dios da un castigo cuando Noé se entera de lo que pasa. Hubo una maldición en esa familia. O su padre le dijo: usted no va a hacer esto y esto, que era común entre esos tipos. En el año 1973 se retira de la lista de trastorno de la American Psychiatric Association. La asociación está mal escrito, pero yo no me di cuenta hasta ahorita, no lo pude arreglar. No. Entonces, hasta el año 1973, la Sociedad de Psiquiatras de Estados Unidos consideraba la homosexualidad como una desviación. O sea, oigan bien, como una patología para los médicos, una enfermedad.